En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1, la palabra de Dios dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Podemos estar en pie para comenzar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por toda persona que sigue esta programación en cualquier lugar. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Habilítenos, Señor, y capacítenos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estaremos trabajando con el título El Evangelio de Jesús. Y veremos qué significa la palabra evangelio, de quién es el evangelio en el libro de Isaías, Jesús como el siervo de Dios. Hoy debemos hablar acerca de el evangelio en Isaías, y antes de hacerlo necesitamos completar las ideas que nos faltaron en el tema anterior. El tema anterior estábamos definiendo la palabra evangelio y decíamos que el evangelio significa buenas nuevas. Significa una noticia favorable. Y hay toda una historia de esa palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Evangelio significa buenas nuevas. Decíamos también que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y explicábamos, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que el Evangelio es Jesús. El Evangelio es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Dios se decide pagar el precio del pecado para que el ser humano tenga derecho de reconciliarse con Él. En el libro de Romanos decíamos también, 6:23, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decíamos en el tema anterior la importancia y la trascendencia del Evangelio. Y notamos que la palabra Evangelio de Jesús lo que nos está diciendo es que el Evangelio, que consiste en la persona de Jesús, involucra no solo a Jesús, sino al Padre Celestial. Leímos en Romanos capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando usted hace un estudio serio en la Biblia, descubre que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, también es, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y si sigue analizando, descubre que el Evangelio también es la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Ahora, cuando usted sigue buscando, sigue investigando, encuentra en Romanos capítulo 11, el versículo 33, donde Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. El Evangelio también es o consiste en la ciencia de Dios. Leímos en el tema anterior, Colosenses capítulo 2, versículo 3, que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en la persona de Cristo Jesús. Por tanto, el Evangelio es más que una doctrina, el Evangelio es más que un concepto, el Evangelio es más que una información.
El Evangelio es una persona, el Evangelio es de Dios, el Evangelio es acerca de Jesucristo, dice Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Y cuando seguimos buscando más acerca de lo que es el Evangelio, descubrimos también que el Evangelio es el misterio de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahora bien, hay un resumen hermoso y maravilloso que Pablo hace acerca del misterio de Dios, el Evangelio de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos rapidito. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estamos repasando lo que nos quedó en el tema anterior para comenzar el tema de hoy. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Como dice el versículo 16, menciona el Evangelio como un misterio y le llama el misterio de la piedad. Y cuando usted mira la revelación, cuando usted mira lo que constituye o compone el misterio de la piedad, descubre que es completamente el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Cómo dice? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice? ¿Lo tienen o no lo tienen? Dice el versículo 16. E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, ¿qué dice? Recibido arriba en gloria. ¿No es eso el Evangelio? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es el Evangelio o no es el Evangelio? El misterio de la piedad se revela en Cristo Jesús. Misterio, decíamos, significa algo que debe ser dado a conocer. Cuando Cristo habló con los apóstoles, con los discípulos, en Mateo capítulo 13, versículo 11, le dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino y a ellos no. A ustedes, porque han tomado tiempo, han sacado momentos, han venido donde mí, ustedes pueden entender el misterio del reino de los cielos. Ellos no, porque no han dedicado tiempo para entender este misterio. Hace algún tiempo estaba en una universidad, la Universidad Unión, que está en Lima, Perú, y presentamos una serie que se llama El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Se escribió un libro, se publicó el libro, se distribuyó el libro, etc. Y esa serie está en la página de lavozdelconsolador.org. Hay una cantidad de temas allí. Si a usted le interesa saber más acerca del misterio de la piedad, acerca del misterio de Dios, acerca del Evangelio como un misterio, le recomiendo que vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie toda la serie, siéntese y allí se pasará unas cuantas horas escuchando más acerca de esa sola frase, el misterio de Dios. Necesitamos continuar. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, descubre que el Evangelio de Jesucristo, que es el misterio de Dios, que es la sabiduría de Dios, que es la ciencia de Dios, que es la revelación de Jesucristo, que es el Evangelio de Cristo, también es el Evangelio en Isaías. Y ahí comenzamos. Ponga cuidado. La persona que describe mejor el Evangelio es Dios. Cuando Cristo vino a la tierra no existía el Nuevo Testamento. Por tal razón predicó el Evangelio con el Antiguo Testamento. Y el mejor lugar del Antiguo Testamento para entender el Evangelio es el libro de Isaías. La segunda parte de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos y como la Biblia se divide en dos partes, 39 capítulos y 27 capítulos. En la segunda parte, que comienza en el capítulo 40, usted comienza y entra a un nuevo mundo. Todo el libro de Isaías habla de la liberación, el libro completo. Pero en la segunda parte, Dios mismo viene donde el profeta y describe, presenta, analiza el Evangelio. Lo interesante de lo que tenemos que estudiar es que Dios lo hace de una manera tan interesante que dice cosas que en el momento que la está diciendo no existen. En el momento que Dios comienza a revelar el Evangelio de Jesucristo en el libro de Isaías, no existía la crucifixión, sin embargo la menciona. Y los detalles que Dios da son tan precisos, son tan interesantes, son tan trascendentes que asombra aún a los teólogos la precisión de Dios. Y cuando Cristo viene a la tierra, enfatiza una y otra vez, como dice Isaías, como dice Isaías, como dice el profeta Isaías, como dice Isaías.
Si usted quiere leer todo el contenido de lo que Dios reveló, relató y dio a entender acerca del Evangelio de Jesucristo, lea Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. E Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. En esos contenidos hay 4 cantos que Dios da, que Dios inspira, que Dios revela, que Dios describe. Es tan emocionante, tan interesante estudiar cada uno de esos cantos, que cuando usted llega al número 4, se da cuenta que Dios hace un increscendo. Dios llega al clímax, a lo más alto, en el último de estos cantos. Y lo hace con 5 estrofas. Isaías capítulo 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12. Primera estrofa, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Segunda estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. Siguiente estrofa, 53, 4 al 6. Siguiente estrofa, 53, 7 al 9. Y última estrofa, 53, 10 al 12. Usted se emociona y se apasiona cuando descubre, número 1, lo que Dios dice. Número 2, lo que quiere decir. Y número 3, cómo enseñar lo que quiere decir. El mismo Dios hablando del Evangelio de Jesús. El mismo Dios explicando el Evangelio 700 años antes de que Cristo viniera. La Biblia es tan hermosa, la Biblia es tan maravillosa, que cuando usted le toma tiempo, cuando le dedica tiempo, cuando se enfoca en ella, cuando se llena de ella, la Biblia hace posible que usted termine recibiendo la mente de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren la mente de Cristo? Pónganse en pie todo lo que quieren la mente de Cristo, por favor. Tener la mente de Cristo. Y usted dirá, predicador, ¿qué le pasa a usted? Eso no es posible, eso es imposible. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Es posible tener la mente de Cristo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Recuerde que mientras más dice sí, se pone más inteligente. Y mientras más dice sí, se hace más sabio. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Cuando usted acepta, cuando usted confirma, cuando usted recibe, cuando usted le cree a Dios, dice que al que cree, nada le es imposible. ¿Lo cree usted? ¿De verdad que lo cree? Un día se acerca un ciego donde Jesús y Cristo le pregunta, ¿y qué es lo que tú quieres? Señor, que vea. Pues eso no es ningún problema. Un día se le acerca un leproso y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Lo tocó y le dijo, bueno, pues queda limpio. ¿Tiene Cristo poder para cambiar las cosas? ¿Y para cambiarme a mí? ¿Y para cambiarlo a usted? ¿Cambió a Pedro? ¿Cambió a Juan? ¿Cambió a Santiago? ¿Cambió a usted? Alabado sea Dios, se pueden sentar. Estudiar la Biblia es emocionante, es apasionante, es trascendente, es glorioso estudiar la Biblia. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Febrero 8, 1978, un domingo 8 de la noche. Nunca olvido ese día en mi vida, jamás. Predicó el hermano Pedro Bisonó, que hoy descansa en el Señor. Su tema fue, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Desde niño era un devorador de la Biblia, de los libros, me encantaba leer. Pero esa noche, cuando este hombre dijo la frase, la Biblia dice, se iluminó mi mente. Y desde ese día hasta el día de hoy, 41 años leyendo la Biblia. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? A ver, ¿sí o no? Es la palabra de Dios. Dice la sierva de Dios, oye, qué cosa linda, dice ella, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Qué cosa crea? Una memoria más retentiva y poderosa. ¿Le gustaría tener una memoria retentiva y poderosa? ¿De corazón? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Entonces tiene que leer la Biblia. Mientras más lee la Biblia le va cambiando la vida.
No se angustie en entenderla o comprenderla, léala. Es la Biblia que crea en usted la mente de Cristo. Estoy leyendo pero no entiendo, siga leyendo. Estoy leyendo pero no comprendo, siga leyendo. Las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Permita que el Espíritu forme en usted a Cristo, quien es la esperanza de gloria. ¿Estamos listos para darle esto entonces? ¿Estamos listos? ¿El Evangelio según quién? Isaías. En el capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo número 9, Dios comienza con el primer canto. Y hay tantas cosas que decir que vamos a tener que resumirlo lo más que se pueda. Mire lo que dice el versículo 1, Isaías 42, 1. Vamos rapidito a hacer un repaso de estos cantos lo más rápido posible, porque hay muchas cosas que tenemos que decir. Isaías 42, versículo 1. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Versículo 1, dice Dios: he aquí mi siervo. Mañana, si Dios quiere, y el siguiente día necesitamos entender esta palabra cuando Dios dice mi siervo. La palabra siervo, en el contexto que aparece aquí en la boca de Dios, es tan profunda e interesante que si lo digo ahora usted se va a molestar. Es más, cuando usted lee el versículo 1 de Isaías 42, usted descubre que cuando Cristo es bautizado, Dios repite el contenido de este versículo. Y aún más, cuando usted estudia el capítulo 42, versículo 1, usted descubre que Dios repite en San Mateo 2 veces el mismo contenido, pero Dios lo hace de una manera tan teológica y tan interesante que hace una interesante combinación del Salmo 2, versículo 7, Isaías 42, versículo 1. Dios es tan profundo, pero tan profundo, pero tan profundo, que Él dice una sola frase y la eternidad no es suficiente para entender todo lo que Él quiso decir. Mire con cuidado, por favor. Isaías 42, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pregunta número 1, ¿quién está hablando? Dios. Pregunta número 2, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Ponga cuidado, por favor. Salmos capítulo 2, versículo 7. Vamos rapidito. Salmos capítulo 2, versículo 7. La Biblia es apasionante y cuando usted entra a estudiar la Biblia, el tiempo como que se detiene, porque es la palabra de Dios. Dios usó la Biblia para crear todo lo que existe. Y cuando usted la levanta, cuando usted la presenta, Dios toma el control de todo. Salmos capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Salmos capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice el verso número 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted lee los versículos 1 al 3 del capítulo 2, descubre que se menciona a Jehová y se menciona su ungido. Ungido significa Mesías, significa Cristo en griego, Mesías en hebreo. Está hablando de Jehová y está hablando de su ungido, del Mesías. Ahora Dios en Isaías 42, versículo 1, está hablando acerca de su ungido, del Mesías, y le llama mi siervo. Ahora, mire qué cosa linda hace Dios, ponga cuidado, cómo Dios en su infinita sabiduría, cómo Dios en su profunda sabiduría, cómo Dios en su inmenso conocimiento hace una mezcla, una combinación de capítulo 2, versículo 7 de Salmo y Isaías capítulo 42, versículo 1. Y vamos al libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando del Evangelio en Isaías y la persona que lo presenta es el todopoderoso Dios, nuestro maravilloso Dios, nuestro amoroso Dios, nuestro misericordioso Dios, nuestro clemente Dios, a quien amamos con toda la fuerza de nuestro ser. San Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo dice Dios?
San Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Qué está pasando en ese momento? Cristo vino a donde Juan el Bautista. Le dice a Juan el Bautista, vengo para que me bautice. Juan le dice, pero ¿cómo es posible que yo te bautice a ti? Tiene que bautizarme tú a mí. Deja ahora, le dice Jesús, que así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Cristo desciende al agua del río Jordán. Juan viene y lo bautiza. Y cuando Cristo sube del agua, dice Mateo, que el Espíritu viene en forma de paloma y se posa sobre Jesucristo. Y ahora, versículo 17, se oye una voz del cielo que habla, que dice algo. ¿Qué es lo que dice la voz del cielo? San Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo dice la voz? Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es lo que dice la voz? ¿Qué dice? ¿Cómo dice la voz? Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, y añade, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado, Salmo capítulo 2, versículo 7, en quien mi alma tiene complacencia, tiene contentamiento. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está haciendo? Una combinación de Jesús el Mesías y también Jesús el siervo sufriente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso el Evangelio, sí o no? A ver, ¿sí o no? El Evangelio de Dios en el libro de Isaías nos dice y nos enseña que quien está detrás de todo esto es el todopoderoso Dios. Recuerde, cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino Dios a la tierra? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Hizo un juicio investigador? Sí. ¿Habló con Adán y Eva? Sí. ¿Le presentó el plan de salvación? Sí. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios establece la relación entre la mujer y la serpiente. La mujer y la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cristo es la simiente de la mujer y el pecado es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Murió Cristo para pagar el precio del pecado? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz? Sí. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Resucitó al tercer día? Sí. ¿Ascendió al cielo? Sí. ¿Está intercediendo por nosotros? Sí. ¿Volverá por segunda vez? Sí. Entonces el Evangelio triunfó. Entonces Cristo venció. Ya el Evangelio venció. Ya Cristo venció. Ya Cristo reinó. Cristo es Rey. Por eso dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo soy el que mando. Aquí yo tengo la última palabra. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. He aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es el Mesías, el ungido, pero este también es mi siervo sufriente. El Evangelio en Isaías. Y ahora comienzan una serie de detalles hermosos en el libro de Isaías que nos maravillan y que nos sorprenden. Detalles tan hermosos con relación a la persona de Jesús que uno se queda con la boca abierta de cómo lo hace Dios. En el capítulo 49, vamos a ver rapidito, Isaías 49, por lo menos un par de puntitos más. Hay una serie extensa que estamos haciendo acerca de estos 4 cantos. Vamos a ponerle un poquito de miel en la boca para que disfrute un poquito de esta serie, de lo que algunas cosas que ya hemos visto. Isaías capítulo número 43, capítulo 49, perdón. Isaías 49, vamos a ver algunos detalles hermosos acerca de la persona de Jesús. Mire qué cosa linda, Isaías 49, versículo 1 al versículo 13. ¿Qué dice Isaías 49? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo dice Dios? Oídme cosas, escuchad pueblos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo dice? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre,
tuvo mi nombre en memoria. Yo les pregunto, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya leímos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: grande, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está diciendo que una mujer concebiría y daría a luz un niño que se llamaría Dios con nosotros. Mi pregunta: ¿María quedó embarazada, sí o no? ¿Dio a luz a Jesucristo, sí o no? ¿Y quién es Jesucristo? Dios con nosotros. ¿Salió Jesucristo desde las entrañas de María, sí o no? ¿Estuvo en el vientre de María, sí o no? Y eso es parte del Evangelio. Cuando usted estudia, analiza, entiende y comprende todo lo que Dios ha hecho para su salvación, usted lo único que puede hacer es decir: Señor, perdóneme, me entrego a usted. Dios lo hizo todo. Las inteligencias celestiales se sorprenden de la indiferencia nuestra al sacrificio maravilloso e inmenso que ha hecho Dios por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿qué dice la Biblia? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuánto invirtió Dios en nuestra salvación? Lo invirtió todo. ¿Cuánto perdió Dios por nuestra salvación? Lo perdió todo. Cuando usted se muere, ¿cuánto perdió? Todo. ¿Cuánto vale usted? Usted vale la sangre de Cristo Jesús. ¿Somos valiosos o no somos valiosos? A ver, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Esta noche tenemos la linda experiencia de personas que han creído, que han aceptado lo que Dios ha hecho en su favor. El pastor Juan Manuel Cuevas se prepara y tiene con él dos personas: Wendy Aracelis Hernández, y también tiene a Norma Angélica Hernández. ¿Cuántos felicitan a estas dos damas por la decisión que han tomado? Y yo pregunto, ¿hay aquí entre ustedes familiares de estas dos damas? ¿Hay algún familiar de ellas en la sala? ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Familiares, amigos de las damas. Alabado sea Dios. Muy bien. ¿Cuántos conocen a una de estas dos damas? ¿Cuántos conocen a estas damas? ¿La conocen alguno de ustedes? Alabado sea el Señor. Muy bien. Les invito a cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Dios y empecemos este bautismo. Pienso que la persona que está en las manos del pastor es Wendy. Muy bien. Cierren sus ojos, vamos a orar. Apreciada Wendy Aracelis Hernández, fiel a la santa palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides públicamente entregarte en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Por esta razón, querido Padre, como ministro del Evangelio le rogamos que el nombre de Wendy Aracelis Hernández sea registrado en el libro de la vida, que desde hoy sea conocida como hija de Dios y heredera del reino de los cielos, que desde hoy sea una mensajera de la patria eterna, siendo ungida con el Espíritu Santo, que desde hoy tenga derecho de entrada en la patria celestial aquella mañana gloriosa cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Para que estas bendiciones la alcancen, el pastor Juan Manuel Cuevas la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a Wendy por esta decisión? Muy bien. Número 2, tenemos a otra persona que ha hecho su decisión para entregarse en las manos de nuestro Señor Jesús en esta hora. Muy bien. Les invito a cerrar sus ojos y juntos oremos a Dios para pedir su presencia en este lugar. Oramos. Apreciada Norma Angélica Hernández, fiel a las Sagradas Escrituras y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides abierta y públicamente entregarte en las manos de nuestro querido Señor Jesucristo. Por esa razón, Padre amado, le rogamos, como ministros del Evangelio, que el nombre de Norma Angélica Hernández sea registrado en el libro de la vida, que ella tenga derecho de entrada en el reino celestial, que su cuerpo se convierta en templo para la morada del Espíritu Santo, que su manto de justicia la cubra, que su gracia la transforme, que pueda tener la linda experiencia del nuevo nacimiento y convertirse en una mensajera del reino celestial. Querido Dios, para que todas estas bendiciones le alcancen, el pastor Juan Manuel Cuevas la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos felicitan a nuestra hermana Norma? Sabemos todos que cuando una persona se arrepiente hay gozo en el cielo. Cuando una persona se entrega al Señor a través del santo bautismo, su nombre es registrado en el libro de la vida. Bien, cuando usted analiza esos 4 cantos, Isaías 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, cuando analiza los 4 cantos, descubre todos los detalles que Dios da. Ahora, mire qué cosa linda mencionan los evangelios. San Mateo capítulo 3, vamos rapidito. San Mateo capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? San Mateo capítulo 3, versículo 3. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia explicando la Biblia. San Mateo capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Hablando de Juan el Bautista dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo está repitiendo Isaías capítulo 40, versículo 3. Desde antes de Cristo venir, Isaías comienza a señalarnos los detalles. Vendrá un heraldo, vendrá uno que anuncia la venida del Señor, Juan el Bautista. San Mateo capítulo 4, versículo 14. Me fascina la Biblia. San Mateo capítulo 4, versículo 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice ahora? Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías nos anuncia qué pasará con el Señor Jesús. Nos anuncia los detalles de la vida y obra de Jesucristo. Y allí podemos seguir leyendo en el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le pregunto, ¿está el evangelio de Jesús en el libro de Isaías, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, Señor.
capítulo 8, versículo 17, San Mateo. San Mateo capítulo 8, versículo 17. La Biblia es maravillosa. Mientras más llena tu mente con la Biblia, más se ilumina todo tu ser. San Mateo capítulo 8, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Y qué cosa dice? Y llevó nuestras dolencias. Isaías capítulo 53, versículo 4. En el Nuevo Testamento nos están diciendo que lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Jesús y del Evangelio se cumple al pie de la letra. Es bueno saber que el Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. Es bueno saber que el 75% del contenido del Nuevo Testamento lo toma prestado del Antiguo Testamento. Es bueno saber que la fuente y la base misma donde sale el Evangelio de Jesucristo es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se cumple lo que el Antiguo Testamento dice. Recuerde que en la vida moral, en su ministerio y en sus debates públicos, Cristo siempre dijo: escrito está. Siempre dijo: escrito está en la Escritura. Siempre dijo: escrito está. San Juan capítulo 5, versículo 39, dice el Señor Jesús: escudrináis las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. San Lucas capítulo 24, versículo 44, dice Jesús: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y yo le pregunto: ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Puedo creerle a Dios? Sí. ¿Puedo creer en Jesucristo? Sí. ¿Puedo creerle a Jesucristo? Sí. ¿Puedo creer que en Jesucristo hay salvación y vida eterna? ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen sí que se puede creer que Dios proveyó la salvación en Cristo Jesús? ¿Puede levantar la mano? No tiene nada que dudar. Si tú sabes que tienes que entregarte al Señor, sencillamente hazlo. Sencillamente entrégate al Señor. No haga componendas, ni arreglos, ni ajustes. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. No que cuando yo deje esto, no. Como dice el himno: tal como soy de pecador. Como dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo le pregunto: ¿reconoce usted en este momento que necesita entregarse completamente a Cristo Jesús? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Necesitamos cada día, cada mañana, entregarnos completamente a Cristo Jesús. Cada día, cada mañana, ponerlo todo en las manos del Señor. En cada lugar que voy, en cada país que voy, hay un llamado que nunca puedo dejar de hacer. Pregunto en esta hora: ¿cuántos de ustedes son personas que tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano todos los que tienen hijos? ¿Todos los que son padres o son madres? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Ustedes creen que necesitamos al Señor Jesús en nuestro hogar? ¿Necesitamos a Jesús en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Puede el Señor Jesús cambiar las cosas del hogar? ¿Puede hacer Jesús en nuestros hijos lo que nadie más puede hacer? ¿Se atreve usted a dejar entrar a Cristo Jesús a su casa hoy? Y dejarlo entrar a su corazón y a su vida. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, está el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. A mí me gustaría orar por todos los que tienen hijo, papá o mamá. Atrévase hoy, amigo, amiga, a darle entrada en su corazón a Jesucristo. El Padre Celestial
nos dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, ¿sí o no? ¿Acepta usted lo que Dios proveyó para salvación suya y de su familia? ¿Cuántos de los padres o madres aceptan lo que Dios proveyó? Me gusta ser bien atrevido, porque en el mundo, cuando tenía 10 años, mi papá murió. Desde los 10 años aprendí a trabajar y a estudiar. Y sé que en este mundo nada es fácil. Todo tiene un valor, todo tiene un sacrificio. Las cosas hay que fajarle, hay que meterle mano. Papá, mamá, ¿se atreve usted hoy a decidir públicamente que usted y su casa servirán a Jehová? Que a partir de hoy usted le da derecho legal a Dios en su vida y en su familia para que Dios sea el que dirija todo. ¿Se atreven a hacer eso? ¿Cuántos padres y madres toman esa decisión? A ver, levante la mano. A mí me gusta que me demuestren las cosas. Yo lo quiero ver aquí arriba, con 2 cámaras que lo van a ver. Cuando usted pase aquí, o sube por esa escalera o sube por la otra escalera, usted está diciendo, bueno, a partir de hoy le doy todo el derecho a Dios en mi vida. A partir de hoy acepto lo que Dios hizo en Cristo Jesús para mi salvación y la de mi familia. A partir de hoy acepto y recibo el Espíritu Santo en mi vida para que me cambie, me transforme y me haga entender y comprender el Evangelio de Dios y así alcanzar la salvación y la vida eterna. Si usted es papá o mamá, yo le voy a pedir que venga al frente conmigo y consagremos su familia hoy, pero yo lo quiero aquí arriba conmigo. No me diga que usted tiene cristiano tantos años, venga conmigo aquí arriba. Sea cristiano, no sea cristiano, no importa quién sea usted. Hoy, públicamente, libremente, dígale a Dios, Señor, le entrego mi vida y le entrego mi familia. Hoy le doy derecho en mi casa. Hoy le consagro toda mi casa y mi familia, mi hogar. Le entrego en su mano santa. Suba conmigo arriba. Si hay problemas con los hijos o con las hijas, si hay problemas entre los cónyuges, si hay problemas entre la pareja, Dios tiene poder para arreglar lo que sea necesario arreglar. Si los hogares se consagraran a Dios, si papá y mamá se consagraran a Dios, si Dios tuviera el derecho legal completo sobre papá y sobre mamá, qué diferentes serían los hogares. Si en casa entendieran mejor el sacrificio del cielo. Imagine usted por un momento cómo debió estar Dios cuando vio del cielo mirando a la tierra cómo golpearon a Jesús, cómo crucificaron a Jesús, cómo apalearon a Jesús. Cuando usted lee esos 4 cantos en el libro de Isaías, usted descubre cosas que son espantosas y todas las reveló Dios. Dios venía sufriendo eso desde la eternidad, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Imagínese como padre, sabiendo que llegaría un día, llegaría una hora en los días donde a Cristo le harían todo lo que le harían. Por eso el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 17, Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia, la hora espantosa. Pero dijo también, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. No había otra manera de destruir el pecado, no había otra forma. Pero esa hora de dolor, de sufrimiento, de angustia y ansiedad, esa hora espantosa, esa hora desastrosa, porque si sufrió Cristo cuando lo maltrataron, cuando murió descansó, pero ¿cómo estaba el corazón, cómo estaba la mente del Dios Todopoderoso cuando nada de su poder funcionó? Tenía que dejarlo morir, tenía que dejar que lo crucificaran, que lo sacrificaran, que lo escupieran, que lo apalearan y que le hicieran todo, porque no hay otra manera. El Todopoderoso no puede hacer nada, tiene que estarse tranquilo. La mente humana está tan oscura, la mente humana está tan acabada, que la mente humana no comprende, no entiende lo que a Dios le costó la salvación de cada ser humano. Imagino los querubines, los serafines y todos los ejércitos del cielo, cuando miraban que a su general, al arcángel Miguel, a su comandante, lo abofetearon, lo escupieron. Le amarraron las manos y lo flagelaron hasta desollarle la espalda. Es espantoso no entender la Biblia. ¿Hasta dónde llegó Dios?
para tu salvación y la mía. Por eso, cuando predico el Evangelio, no le ando rogando a nadie. Le presento las cosas como son y usted tiene que tomar una decisión. O usted se entrega a Jesucristo y se salva, o usted no se entrega y se pierde y se acabó el problema. Porque el Evangelio no es una fruta que se está pudriendo, hay que sacarla rápido. Usted se equivocó. Es usted que queda honrado al venir a la casa de Dios. Es usted que es honrado al ser miembro de la familia de Dios. Es a usted a quien Dios honra cuando usted acepta lo que Dios ha hecho. ¿Cómo hace usted, Dios mentiroso, si lo ha hecho todo para su salvación? ¿Por qué se resiste? ¿Por qué se resiste? Si usted es papá o mamá, le ruego en el nombre de Jesucristo, venga con nosotros al frente, suba aquí y dígale a Dios: hoy, Señor, le dedico mi vida y le dedico mi casa. Hoy le doy todo el derecho que venga a mi casa y usted toma el control de mi familia. Si usted es papá o mamá, sálgase del montón y venga al frente con nosotros. Usted es papá o mamá, súbase aquí arriba. Y dígale a Dios, a la humanidad y a todo el mundo: mi vida y la de mi familia la pongo en las manos de Dios. En mi casa tenemos 3 hijos. Cada mañana, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, llamo a todo el mundo. Cada quien viene y baja, nos reunimos en la habitación. Allí hacemos el culto cada mañana. Como algunos estaban medio dormitando por la mañana, dije, podemos hacer un segundo culto también. Así que añadimos ahora a las 7 de la tarde. Cuando estoy en la casa, 6 de la mañana, 7 de la tarde, hacer el culto para darle todos los derechos a Dios en nuestro hogar. Les recomiendo, amigo, amiga, haga el culto familiar, papá, mamá y los hijos, para que Dios tenga los derechos sobre su familia. Otra vez insisto, si usted es un papá o una mamá, venga al frente, oremos para consagrar su familia, para dedicar su vida. Si usted sabe que ya entiende, comprende y conoce el Evangelio y tiene que bautizarse, ahí está la pila, están los pastores, haga su decisión y entréguese a Dios. Si usted no sabe mucho de esto y necesita que se le dé estudio, acérquese a alguno de los pastores, si no, acérquese a mí o a los que están aquí al frente y dígale: yo quiero que me den los estudios bíblicos. Haga sus arreglos con Dios ya. El mundo cada día se complica más. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿necesita tener a Dios en tu vida y en tu hogar? Entonces ven con nosotros al frente y dile a Dios en ese acto: Señor, le reconozco como mi Dios, mi Señor y mi dueño. Quiero que tome el control de mi vida y de mi familia. Haga en nosotros su voluntad. Muévase, amigo querido, amiga querida, y venga al frente con nosotros. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Dios, por el Evangelio en Isaías, porque es usted el que escribe los detalles de todas las cosas que le iban a pasar a Jesús. Es usted mismo, Padre querido, que conociendo el futuro, vio cada detalle, vio cada incidente. Es usted, Padre Celestial, quien estuvo presente desde los días de la eternidad en ese acontecimiento futuro para Isaías, y viendo todos los detalles de las cosas que le harían a su hijo, usted la fue revelando una por una en pleno detalle. La verdad, Dios, que de corazón, sinceramente, Señor, nos sorprende, nos maravilla cómo es que usted nos ama tanto, siendo que somos tan raros. ¿Cómo nos ama tanto? Que permitió, aceptó todo lo que pasó en la vida de Jesús. Sabemos, Señor, que el pecado no se levantará por segunda vez. Sabemos
que Cristo es la mejor muestra de amor que usted tiene con nosotros. Como dice el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, Padre querido, hemos invitado a los padres y las madres para que pasen al frente y reciban el regalo de Cristo Jesús. Y reciban lo que usted ha otorgado a cada ser humano. Hoy les hemos pedido, Señor, que le reconozcan a usted como su Dios, su Señor y su dueño. Hoy les invitamos para que acepten el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy hemos hecho un anuncio público para que cada hogar, cada familia representada en este lugar, le reciba a usted como el huésped de honor. Hoy también, Padre Santo, hemos hecho el anuncio para que el Espíritu Santo more en cada padre, en cada madre, y a través de ellos el Espíritu Santo alcance a los hijos y las hijas, y cada familia se convierta en esta tierra en una casa de Dios y puerta del cielo. No solo a los presentes les dedicamos a usted hoy, Señor, sino a toda persona que escucha este mensaje o nos sigue a través de cualquier medio de comunicación. Nos entregamos a usted, nos dedicamos a usted y le entregamos nuestra vida y nuestro hogar desde ahora y para siempre. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.